Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En general estamos rodeados de materia y somos materia. Bien, tenemos que diferenciar entre masa y peso. Masa, que lo vamos a identificar con la letra M minúscula, es una medición de la cantidad de materia de un objeto, mientras que peso, que lo identificamos con la letra P mayúscula, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. ¿Y cuál es la relación entre el peso y la masa? Es que el peso va a ser igual al producto de la masa por la fuerza gravitatoria. Bien, entonces, como dijimos anteriormente, la materia es todo lo que tiene masa y por lo tanto va a ocupar un espacio, y podemos establecer que los estados físicos de la materia en sólido, líquido, gaseoso y plasma. A su vez, la materia la podemos clasificar en sustancias puras y mezclas, y a su vez la materia puede tener propiedades tanto físicas como químicas. Los estados de agregación de la materia, sí, como les dije anteriormente, los más comunes que vamos a utilizar es sólido, líquido y gaseoso, y podemos establecer en cuanto a la forma que el estado de agregación sólido tiene forma definida, mientras que el líquido y el gaseoso no lo tienen. Y en el caso del volumen, tanto el líquido como el sólido tienen un volumen definido, mientras que el gas no lo tiene. Y fíjense cómo se encuentran las partículas en los distintos estados. Por ejemplo, en el estado gaseosos, las partículas que los componen están muy separadas, por lo tanto es un estado fácilmente compresible. Si nos vamos al estado líquido, ya las partículas están más en contacto, pero tienen un cierto movimiento, por lo tanto el estado líquido es poco compresible, mientras que el sólido no es compresible. Bien, la materia puede sufrir cambios de estados. Esos cambios de estado son las modificaciones que sufre la materia por acción de ciertos factores del ambiente, como por ejemplo la temperatura. Y esos cambios de estados reciben un determinado nombre. Por ejemplo, cuando un sólido pasa al estado líquido, ese estado se denomina fusión, ese cambio de estado, mejor dicho. Y del líquido al sólido se llama solidificación. Cuando un líquido pasa al estado gaseoso se llama vaporización, mientras que el gas se condensa hacia el estado líquido. El pasaje de sólido a gas se denomina sublimación y el pasaje de gas a sólido, sublimación inversa. La materia puede sufrir tanto cambios físicos como cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos en los que no se altera la identidad de las sustancias que lo experimentan, es decir, que sigue siendo la misma sustancia. Por ejemplo, si tenemos agua en estado sólido, es decir, el famoso cubito, sigue siendo agua, la identidad de la sustancia es la misma. O bien, en este caso, cuando, por ejemplo, disolvemos azúcar en agua, no estamos alterando la identidad de las sustancias que componen ese sistema, que es azúcar y agua. Y esos son cambios físicos, ¿sí? Mientras que los cambios químicos son aquellos que producen cambios en la materia, lo cual lleva a la formación de nuevas sustancias a través de las reacciones químicas. Por ejemplo, en la combustión del metano, una combustión es con la presencia de oxígeno y como productos se forman dióxido de carbono y agua. Fíjense que los productos que se originan como consecuencia
de ese cambio químico son totalmente diferentes a las sustancias que le dieron origen. Ahora bien, también podemos clasificar a las propiedades de la materia en propiedades extensivas o intensivas. Una propiedad extensiva va a ser aquella que depende de la cantidad de materia considerada. Por ejemplo, la masa, la longitud, el volumen. Mientras que una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia considerada. Por ejemplo, la densidad, la temperatura, el color. Y acá me detengo un poquito con esta propiedad intensiva que es la densidad, porque la vamos a utilizar o la van a ver bastante en el transcurso de sus estudios. Y la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Es decir, son dos propiedades extensivas que me dan una propiedad intensiva. Bien. A su vez, habíamos visto que la materia podía ser sustancias puras o mezclas. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla? La sustancia pura es una forma de materia que tiene composición definida, es decir, constante, y propiedades distintivas. Mientras que las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que estas conservan sus propiedades. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. En el caso de los elementos son sustancias que no se pueden separar en otras más sencillas por métodos químicos. En tanto que los compuestos son sustancias formadas por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. ¿Sí? Por ejemplo, el sodio es un elemento. El agua es un compuesto. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno que tienen una composición definida, una proporción. El agua es 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Por el otro lado, las mezclas las podemos clasificar en mezclas homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que tienen la misma composición y propiedades en todas sus partes, ¿sí? Es una composición uniforme, mientras que las mezclas heterogéneas son mezclas de sustancias cuya composición y propiedades no son uniformes en todas las partes del sistema que estamos considerando. Bueno, y acá vemos, por ejemplo, ejemplos de sustancias puras. El agua, que dijimos que era un compuesto, se puede descomponer en sus elementos, es decir, en hidrógeno y oxígeno, cuando se hace pasar una corriente eléctrica directa a través de la misma. Y acá vemos ejemplos de sustancias puras como elementos: calcio, hierro, aluminio, oxígeno. Y acá en esta diapositiva vemos mezclas, ¿sí?, homogéneas, en el caso de la derecha, que se llaman disoluciones. En este caso es una disolución de sulfato de cobre en agua, y en el caso de la derecha vemos, por ejemplo, las rocas, que son sistemas heterogéneos, y en este caso estamos viendo un mineral que se llama malaquita, que es un mineral de cobre, ¿sí? Bien, existen métodos que nos permiten separar las mezclas para originar sustancias puras. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de métodos físicos, ¿sí? Y cuando obtenemos esas sustancias puras, en el caso de ser compuestos,